programas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico.
Un feliz sábado, apreciados hermanos y amigos. Es un privilegio hermoso estar con ustedes un sábado más, agradecidos a Dios por la vida, por el cuidado, por la protección que tiene para cada uno de nosotros. A través de estos días estamos estudiando la vida de Jesús, conociendo a Jesús. Qué hermoso conocer a nuestro amado Salvador. Yo te invito a inclinar el rostro, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia nos alcanza día tras día. Por favor, Señor, toma mi mente, toma este corazón y hazlo tuyo, que al transmitir este mensaje no sean las palabras de un ser humano, sino las palabras que nacen del corazón de Dios. Úsame, Padre, y úsame conforme a tu divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, qué hermoso conocer a Jesús, conocer cada detalle de su vida. Hemos visto desde el nacimiento de Jesús, es más, desde que se anunció a la bienaventurada Virgen María acerca del Mesías. Hemos estudiado su nacimiento, hemos estudiado su crecimiento en su juventud. Ahora estamos estudiando el inicio de su ministerio. Hace unas 2 semanas atrás hablamos cuando Jesús escogió a sus discípulos. Y luego el sábado pasado estudiamos el tema sobre el primer milagro que Jesús había hecho. Y Jesús dijo que aún no había llegado su hora. Hoy vamos a ver un tema fascinante. El título es Jesús purifica el templo. Está en el libro de San Juan, en el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Después de esto, descendieron a Capernaum. Él, su madre y sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mis hermanos, este tema es realmente impresionante. Jesús purifica el templo. Él había salido de la fiesta de la boda de Canaán y ahora se dirigía a la fiesta de la Pascua. Por primera vez Jesús ahora entra en Jerusalén ya con sus discípulos. Había ido de niño, había ido en otra ocasión cuando era adolescente, pero ahora iba con la función de su ministerio. Y Jesús comienza su ministerio entrando al templo. Y lo primero que Jesús ve en el templo es algo impresionante. La escritura describe, dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. El viaje de Jesús fue interesante. Iba con un grupo de personas. No era tan importante para la gente en ese momento. Había mucha gente que estaba caminando y el público no estaba tan preocupado por
mirar a Jesús o a sus discípulos, no. Ellos estaban preocupados por la venida del Mesías. Las noticias de que Juan estaba bautizando en el Jordán y que habían tenido momentos tan especiales, era la conversación de todas estas personas. En el corazón de ellos había la gran esperanza nacional de que un día vendría el nuevo rey. Jesús sabía que sus esperanzas quedarían frustradas porque no estaban fundadas en una interpretación correcta de las Escrituras. Estaban equivocados. Ellos esperaban un rey que quite al imperio romano y que él pueda controlar todo lo que pasaba en Israel. La Escritura dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Durante la semana de la Pascua se congregaban una multitud de personas. Muchos venían de todas las partes de Palestina y aún de países lejanos llegaban al templo. Pero algo extraño pasaba en los atrios del templo. Aquí tengo una réplica de lo que era el templo de Israel en los días de Jesús. Esto es una maqueta que se reprodujo. Y allí podemos ver, esta es la idea, cómo era el templo en esos días. ¿Cuál era el atrio del templo? Aquí tenemos un plano, tenemos el atrio interior. Luego había el atrio de los sacerdotes, estoy acá. Y luego había el gran atrio. La gente que en esos días venían al templo, en esta zona, toda esta zona, lo habían hecho una zona de negocio. Y esto es lo que Jesús miró. Dice, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Todo esto estaba en la parte del templo. Aquí estaban ovejas, estaban bueyes, estaban negociantes, estaba gente cambiando dinero. ¿Por qué? Porque venían de otros países y había que cambiar el dinero a la moneda del santuario. Por eso es que estaban allí. Esto es lo que halló Jesús. Muchos no podían traer consigo el cordero para el sacrificio. Para la comodidad de ellos se sentaban allí la gente para negociar, para hacer el negocio. Y allí estaban cambiando dinero, estaban haciendo cosas que no se debería hacer en la casa de Dios. Había algo que toda persona tenía que traer, se llamaba el rescate de la persona. Y esto nosotros encontramos en el libro de Éxodo, cómo el Señor describió el rescate de una persona. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová rescate de su persona. Aquí esta era una ley de Dios. Traiga cada uno el rescate por la persona. Cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad. Cuando los haya contado. En el verso 13. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo eran 20 geras. La mitad de un ciclo será para la ofrenda a Jehová. La gente tenía que traer ofrenda. Si venía al templo tenía que traer ofrenda. No podía venir con las manos vacías. ¿Por qué? Porque eso era parte de su propia vida, de su propia felicidad. En el verso 14 dice, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Traerá esta ofrenda, ¿para qué? Para Jehová. En el versículo 15 dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuanto dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. O sea, ¿para qué servía esa ofrenda? Para expiar, para perdonar. Así es que cualquier ser humano que llegaba ahí, que era judío, tenía que llegar con esa ofrenda especial. Medio ciclo tenía que llevar. ¿Para qué?
para expiación de la persona. Por eso es que en ese lugar habían negociantes, cambistas, vendían animales, pero todo esto era un negociado. Se formó un negociado entre los sacerdotes, los gobernantes. Cada uno trataba de sacar la mayor cantidad de dinero. Y todo se volvió amor al dinero. Pervirtieron los escrúpulos, pervirtieron todo. ¿Por qué? Porque dejaron de mirar al Cordero de Dios y comenzaron a mirar una fiesta en la cual ganaban dinero, con la cual podían hacerse ricos, llenar su arca. Llegaban al templo gente con necesidad, gente pobre, gente con problemas emocionales, gente con el pecado que estaba cargando y tenía que ir a hacer expiación por su vida. Allí habían ciegos, cojos, sordos. Todos ellos llegaban al santuario y llegaban con la única finalidad de ser perdonados. Pero ¿qué hacían estos sacerdotes, estos escribas, estos fariseos y estos negociantes? Negociaron con la religión, negociaban con la tristeza y el dolor de los seres humanos. Quizás hoy vivimos un tiempo casi parecido. Muchas iglesias solo son proyectos de negocios. Gente que ve en una iglesia dinero y se piden ofrendas y se pide solamente ¿para qué? Para enriquecer a un grupo de personas. Esto pasaba en los días de Jesús. Al entrar Jesús en el templo, su mirada abarcó toda la escena. Vio las transacciones injustas. Vio personas que estaban haciendo negocios. Vio la angustia de los pobres que querían el perdón de sus pecados. Vio el atrio exterior, un tráfico profano, vacas, ovejas, bueyes, excremento de animales. Cristo vio algo que debía hacerse en la casa de Dios. Nosotros no podemos imaginar cómo le dolió el corazón a Jesús al mirar esto. Esta era la casa de Dios, era la morada de Dios. En San Juan capítulo 2, verso 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Mis hermanos, esto es impresionante. Jesús mira lo primero que hace al empezar su ministerio. Esta es la primera acción de Jesús públicamente, porque el milagro de las bodas de Canaán era en familia. Pero ahora Jesús al entrar al templo lo que hace es un azote de cuerdas y echa fuera del templo a todos estos negociantes de la religión. Echa también a las ovejas, a los bueyes, esparce las monedas y vuelca las mesas. Era un momento realmente impresionante. Habló y su voz clara era una voz penetrante. Llegaba a toda mente, a todo corazón. Estaba allí la voz de ¿quién? Del Creador. Estaba la voz de Jesús. Juan capítulo 2, verso 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Hermanos, esto era algo duro para Jesús. Era la casa de Dios, era la casa de mi Padre y habían hecho ¿qué? Casa de mercado. Por eso es que quitó todo lo que hacían. Podían vender afuera, pero entraron allí, a los atrios del templo, al lugar sagrado de Dios, y se olvidaron de lo santo, y se convirtió lo santo en profano. ¿Por qué? Porque los seres humanos pisoteamos las cosas sagradas. Mis amigos, las cosas de Dios no son para juego. Las cosas de Dios no son de negocio. Las cosas de Dios son santas para que los seres humanos puedan ser también santos. Jesús no hirió a ninguno con su látigo,
Simplemente hizo el látigo y la gente solo mirar a Jesús, la mirada penetrante de Jesús, y ver cómo levantaba las mesas y cómo los bueyes salían asustados y cómo los cambistas corrían. Jesús no golpeó a nadie con el látigo. Simplemente mostró lo que estaba pasando allí en el verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Oh, mis hermanos, la palabra de Dios dice que el celo por la casa de Dios, ¿qué pasaba? Consume. Nosotros deberíamos tener respeto a las cosas sagradas, respeto a la casa de Dios, respeto a los templos donde se invoca el nombre de Dios. Y mucha gente dice, pero es que el templo no es santo, los santos son las personas. Sí, pero ese lugar está dedicado para la adoración a Dios. Hoy Jesús también entraría con un látigo y sacaría muchos negociantes del templo. El Salmo 69, versículo 9 dice: porque me consume el celo de tu casa. Esto estaba en el corazón de Jesús, el celo por la casa de Dios. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Porque Dios quería que cada ser humano sea un templo. Adán y Eva eran templo, morada de Dios. Y el sueño de Dios es que nosotros volvamos a ser templos de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Jesús empieza su ministerio, ¿cómo? Yendo súbitamente a su templo. A quienes vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jesús empieza entrando súbitamente en el templo, limpiando lo que estaba en el templo. Malaquías 3:2 dice: ¿y quién podrá soportar en el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador, como jabón de lavadero. Eso es lo que Jesús estaba haciendo en el templo. Estaba limpiando, estaba empezando su ministerio, limpiando su santuario, limpiando el templo. En el verso 3 dice: se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? Los sacerdotes. Y es por eso que empezó esa limpieza. ¿Por dónde? Por el sacerdocio, por la gente que estaba allí. Jesús busca a los seres humanos. Dios ama a los sacerdotes, a los hijos de Leví. Dios ama a los seres humanos que quizás no nos damos cuenta del daño que hacemos cuando estamos frente a las cosas sagradas. Pero Jesús nos busca con amor y trata de restaurar nuestra vida para la gloria de Dios. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Ahora Jesús quiere hacer de nosotros templos. Quiere venir a morar con nosotros. Y Él quiere estar en nuestro corazón y nos dice: yo estoy a la puerta, estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Jesús no entra en nuestras vidas a la fuerza. Jesús solo entra cuando tú le permites entrar. Cuando tú dejas que Jesús entre en ti, entonces Él va a habitar contigo. En 2 Corintios capítulo 6, verso 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿De qué está hablando? De los seres humanos. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos los seres humanos, y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Ahora Dios nos dice, tú eres un templo. Yo quiero limpiar tu templo. Yo quiero limpiar tu vida. Yo quiero hacer de tu vida una vida diferente, una vida bonita. Yo quiero que tú seas diferente y seas feliz. Eso es lo que Dios nos está mencionando aquí. En Efesios capítulo 2, verso 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando la divinidad se manifiesta a través de la humanidad, solo puede verse la indignación del ser humano, pero sí podemos ver a Cristo, que con sus palabras nos da una nueva esperanza, un nuevo propósito. Jesús dice, yo quiero ser morada en ti, quiero morar en ti. Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sois juntamente edificados. Estamos siendo edificados en Cristo Jesús. Volvamos al pasaje de San Juan capítulo 2, verso 18. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús ha comenzado a limpiar el templo, ha echado fuera a los negociantes, ha echado fuera las vacas, las ovejas, las palomas, todo fuera. Y ahora los judíos comienzan a preguntar a Jesús, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué es lo que quieres? En el verso 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús ahora dice, este templo va a ser destruido, pero yo en 3 días voy a levantar. Dijeron luego los judíos, 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Ellos están pensando, 46 años demoró la edificación. ¿Y tú en 3 días lo levantarás? Sí, Jesús destruyó toda esa tradición y en 3 días se levantó. Cuando leemos en Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, estaba destruyendo todo el pasado. Y estaba triunfando, y estaba exhibiendo públicamente el triunfo de la cruz. En Hebreos capítulo 8, verso 2 dice, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora Jesús nos muestra que hay un templo verdadero. El templo verdadero, el tabernáculo de Dios, que Dios lo levantó, que el hombre no construyó, el Señor lo levantó. ¿De qué templo hablaba Jesús? Juan entendió lo que Jesús hablaba y cuando registra en Juan capítulo 2, verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba hablando del templo de su cuerpo. Versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Creyeron en la escritura y creyeron en las palabras que Jesús había dicho. Zacarías 6, versículos 12 y 13. Y hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará sus raíces, edificará el templo de Jehová. ¿Quién es el varón llamado renuevo? Es Jesucristo, que edificaría el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos.
consejo de paz. Jesús habla de construir un nuevo templo. Mateo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú y yo somos un templo porque Jesús está con nosotros, porque Jesús mora con nosotros. Mis amigos, algo hermoso que Dios hace es que nosotros somos templo de Dios. Y la promesa maravillosa de Jesús es esta: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Retengamos esta profesión de fe. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Mis amigos, podemos ser parte del templo de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Esta es una invitación de Dios a cada persona para que Jesús more en nosotros, para que nosotros podamos ser un templo, para que podamos vivir en la presencia maravillosa de Dios. Pero a veces nos preguntamos, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Y el pedido de Dios es, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mi camino. El pedido de Jesús no es que hagas sacrificios. El pedido de Jesús no es que des dinero. El pedido de Jesús es, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mi camino. Quizás tú puedes preguntarte, Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿qué camino debo seguir? Señor, quiero hacer tu voluntad. Dime, Señor, si en pecado estoy. Señor, cuánta duda hay en mi mente y necesito tener una conexión contigo. Querido amigo, deja que Dios tome tu corazón y que podamos caminar con Él siendo un templo para la gloria de Dios. Yo quiero agradecer a mi amigo Fidel Madrid, a su esposa Nora. Ellos siempre están apoyando y me ayudan con la música para que podamos tener un culto agradable a nuestro Dios. Fidel Madrid está con un fondo de Israel, la muralla, el muro de los lamentos. Y vamos a escuchar esta linda canción que puede llegar a nuestro corazón. ¿Qué camino andar? Quiero cumplir tu voluntad. Dime, Señor, si en pecado estoy, si en sendas pura voy. ¿Qué camino
en mi decisión. Dime, Señor, si es que hay duda en mí, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué camino sigo, Señor? Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor. Dime, Señor. Dime, Señor. Dime cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor. Dime, Señor. Amén. Gracias, Fidel. Gracias a Dios por esta hermosa melodía. El Señor quiere mostrarnos la senda por donde debemos seguir. Nuestra única senda es Cristo Jesús. Dejemos que Jesús tome el control de nuestras vidas, que limpie nuestro templo y que pueda ser morada de Jesús, para que el Espíritu Santo de Dios habite en nosotros. Querido amigo, quizás hoy necesitas conocer más a Jesús, pero conocerle es amarle. Conocerle es abrir nuestro corazón para que Él viva en nosotros. Quizás en esta hora necesitas decirle: toma, Señor Jesús, mi corazón. Señor Jesús, te abro la puerta de mi vida. Ven, mora en mí. Haz de mí un ser diferente. Deja que Dios te bendiga. Inclinamos el rostro. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias con todo mi corazón, porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza día tras día. Por favor, bendícenos, Padre, y de una manera especial en este sábado pon en nosotros tu Espíritu Santo, que podamos ser instrumentos de bendición y de paz, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, apreciados amigos. No se olviden, los días miércoles estamos también con ustedes, estamos transmitiendo. Ahora estamos haciendo una programación pregrabada porque estamos teniendo varias actividades evangelísticas y nos hemos dado tiempo para que usted no se quede sin conectarse. Por favor, únase a nosotros, deje que Dios le bendiga y Dios le dé el gozo de compartir el mensaje del Evangelio. Que Dios le bendiga.